Y aquí está. Viene con una cita de limpieza. Vamos a tirar por ahí y el cargador, pero vamos a cambiar de imagen. Como pueden ver, este es su cargador. Aquí viene amarillo, en el otro yo lo tenía diferente, pero bueno, vamos a... Importante, no se les olvide quitar este plastiquito, porque luego se calienta el cargador y se les estropea, que ya saben. Primero lo quitan, que es tan fácil con hacer esto. Es más fácil el de plástico que el de cartón que me vino en la otra. El cable es bastante largo. Vamos a conectarla. Vale, encendió. Y supongo yo que habrá que darle el botón de encender. Vale, se está encendiendo. La calidad de la pantalla es brutal, ¿eh? Francia, pero esta vez no. Vamos a ponerle, aunque es francesa, vamos a ponerle España. O Spanish. Vamos a conectarnos al Wi-Fi. Listo. Ok, ya se conectó. Que le costó un poco, no sé, se iba al Wi-Fi, ahora se va a actualizar. Y se escucha bastante los ventiladores, ¿eh? No sé si se escuchará o qué, pero se escucha bastante los ventiladores. Está verificando, se ha vuelto a poner en negro, reinició. Vamos a ver qué pasa. Vale, que inicia. Vamos a ver. Aquí está el trackpad como si fuera el de la Steam Deck, solo que no tenemos... Bueno, sí que tenemos una vibración, si no recuerdo más, y en la otra. Pero no sale de aquí, sale de atrás, que es como la vibración del mando normal. No se siente tan placentera como la de la Steam Deck, pero bueno, al menos está. Ahora tenemos que aceptar los contratos, el nombre, le ponemos el nombre, le damos a siguiente. Ok, es como una instalación normal de Windows. Ahora te pide que te conectes a tu cuenta, así que nos vemos mientras pongo mi cuenta. Te va a pedir si quieres restaurar tu copia de seguridad que tendrías en tu cuenta, si es que ha tenido tu cuenta en PC. ¿Le das a restaurar o le das que no? Yo le he dado a restaurar, así que vamos a esperar un ratito más. Y algo que recalcar es que la verdad que el táctil va muy bien, ¿eh? A diferencia de la Steam Deck, que está ahí atrás. A diferencia de esta de aquí, el tacto de esta es brutal, ¿eh? A la hora de escribir y demás, mira, por ejemplo, vamos a crear un pin. Yo qué sé, mira. Y es que va fenomenal. En cambio, en la Steam Deck va... Vamos a crear el pin más seguro, que es este. Y no un PC, entonces no necesito nada de esas cosas. Solamente la quiero para jugar. Así que quitamos eso para que no nos robe nada de potencia. Y se va a empezar a buscar actualizaciones. Se está actualizando, como ven quedan bueno, va por la primera etapa de 3, así que, y está descargando, así que nos vemos ahora. Después de muchas horas sigue actualizando. No, mentira, lleva unos 15 minutos, 10 minutos, 15 más o menos. Y ya creo que va a terminar. Veremos a ver. Vale, ha terminado. Ok, iniciamos sesión. Bonjour. Ok, sí, como si fuera... Bueno, es que es un PC en realidad. Pero va bastante bien, ¿eh? Va bastante bien, bastante rápido a la hora de iniciar. Una de las cosas que debes hacer una vez la tengas es encendida es probar que todo funciona, ¿vale? Que todo esté bien, que todos los botones se presionen bien, ¿vale? Y no vaya a ser que tengan problemas y demás. Entonces tocamos todos los botones, vemos que hacen clic bien y luego nos vamos a ir a esta página que les dejaré en la descripción si quieren. Que como pueden ver ya me ha reconocido como si fuera un mando de Xbox. Y aquí están viendo cómo... Bueno, estos botones no los reconoce porque son los de Lenovo Legion. Pero aquí sería el Select, el Start, el gatillo izquierdo, gatillo derecho, el de arriba, el de abajo y estos de aquí que de momento no están funcionando porque no están activados, pero el resto sí. Eso es lo primero. El micrófono, vamos a permitir. Hola, 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 hola. Como ven funciona el micrófono. También probaremos
cómo se desconecta. De aquí trae un botón, ¿vale? Para quitarla. Así que probaremos cómo se desconecta. Presionaremos el botón y le haremos hacia arriba o hacia abajo. En este caso ven que funciona. Vamos a quitar el otro. Aquí está el otro. Y probamos de que funcionen todos los botones. Como pueden ver, están funcionando todos los botones. Aunque esté todo desactivado. Aquí está el Start y el CL. Que se ve que está funcionando todo. Ese sería uno de los pasos. Vamos al siguiente. El siguiente paso es, una vez hayamos probado los controles, es irnos a ajustes. Nos iremos a actualización y buscaremos que estén todas las actualizaciones de Windows. Como pueden ver, tiene muchas actualizaciones por hacer. Vamos a dejar que se instalen. Mientras se instalan, vamos al siguiente paso, que es, si no tienen el idioma correcto, lo que tienen que hacer es, aquí donde está el icono del mundo, con un reloj, en la segunda opción, como me pasa a mí que ahora mismo está en francés, y en este caso solamente está en francés. ¿Qué hacemos? Le damos aquí donde está el botón azul y buscamos nuestro idioma, que en este caso será español. No hay neutro, ¿no? A mí me gusta español neutro. De acuerdo, español Latinoamérica. Y vamos a definir esto. Lo vamos a instalar y se va a instalar el idioma. Mientras instala las aplicaciones que faltan y actualizaciones de Windows. Una vez termine esto, vamos al siguiente paso. Vale, una vez se haya instalado nos va a aparecer este mensaje en el cual le daríamos a desconectar y asegurarse que aquí arriba tienen seleccionado el idioma que quieren, que en este caso es español, y abajo ya solamente le tocaríamos aquí y se desconectaría y volveríamos a iniciar sesión en Windows. Vale, en este caso también tenemos que reiniciar. Tener cuidado que como dato que muchas veces da error la actualización. Entonces, bueno, vamos a reiniciar y le vamos a dar instalar y después reiniciar. Le damos OK. Una vez reinicien, directamente Legion Spy se les va a instalar y les va a pedir que si quieren instalarlo. Ahora mismo hay una actualización en la cual han mejorado mucho, pero está en beta y han añadido muchas de las otras cosas que la gente le pedía, que era lo de las zonas muertas y lo de poder controlar mucho más y que funcionara el lector de FPS. Ahora parece que con esta beta funciona, pero todavía no ha salido a un público general. En teoría hoy saldría o mañana, pero veremos a ver. Hay otras dos aplicaciones que funcionan mucho mejor, que son más actualizadas y que son hechas por la comunidad, las cuales pienso hacer un video, pero no sé si les interesa o no, así que si les interesa, déjenmelo en los comentarios y haré este video para que tengan esas otras dos opciones que están mucho más actualizadas y de momento van mucho mejor. Ya ha terminado, le damos a siguiente, nos explican cómo funciona y de todo esto ya les he dicho. Aquí para los ajustes, aquí para meternos en este programa de Legion Go y para cambiar el mando este de la derecha en modo ratón para desbloquear los mandos de la pantalla y a divertirnos. Ok, vale, ahora está en inglés. Vamos a ver cómo cambiamos eso, que es, mira, de aquí se sale y se entra a la aplicación de Lenovo y ajustes y aquí cambiamos el idioma. Como pueden ver, así es de fácil. Aquí tenemos las opciones de rendimiento, que en este momento está en rendimiento, la modalidad del sistema, la alimentación del sistema y la modalidad térmica está en equilibrado, ¿vale? Cuando estemos jugando simplemente lo cambiamos a rendimiento o a personalizado si queremos los 30 vatios. Como ven, se activa los 30 vatios o lo que ustedes quieran de vatios. En este caso lo voy a dejar en equilibrado. Aquí activan la super resolución para que se vea mucho mejor la pantalla y el ventilador si quieren ponerlo a tope, que en realidad lo veo sin sentido. Deberían dejar tocar curva del ventilador para que así podamos elegir, no directamente ponerlo al máximo, porque no le veo sentido, es así. Pero bueno, Wi-Fi, el Bluetooth, la pantalla, si quieren cambiarle los hercios.
Pueden seleccionar modalidades de resolución que quieran, los FPS, el micrófono, el volumen del micrófono. Aquí pueden seleccionar los mandos, que en este caso vamos a editar como siguiente paso el mando. Bueno, la vibración la pueden seleccionar de aquí para que le vibren más o menos los Joy-Cons. Botones del gamepad y aquí, personalizar, ¿vale? Aquí es donde vamos a personalizar todos los botones que trae detrás, ¿vale? Que son estos de aquí y estos de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El I1 es el que está aquí, el I2 es el que está aquí, el I3 es el que está aquí. Este es el M3. El I1 hemos dicho que está a la izquierda. Yo lo suelo usar, por ejemplo, para golpear, que sería en este caso el presionar con el joystick, que sería este, pull, pal, der, que sería este, ¿vale? Que haría la opción de, si por ejemplo estás en el Call of Duty, como si fuera el cachazo. El I2 lo voy a poner como si fuera el... un momento. El de saltar, ¿vale? Que sería en este caso la A. Para los que juegan al Call of Duty o a los juegos de competitivo y demás. El I3, que hemos dicho que es el que está detrás de este mando, que está aquí, lo vamos a poner como si fuera el círculo o la B en este caso. Así puedes hacer el de agacharte y el de saltar. Agacharte, saltar, agacharte, saltar, agacharte, saltar. Este va a ser el de cambiar el arma, va a ser el que está atrás. Y este, que es el que está en este lateral, va a ser el de recargar. Esto ya es a lo que ustedes quieran. Es como yo lo tengo personalizado para que me quede para presionarlo así. Mientras tengo el de aquí arriba, presiono con no sé, como la palma de la mano, lo presiono así. ¡Tla! Una vez eso esté configurado, ahí estarían todo. Aquí se actualizaría los mandos que lo hemos hecho antes, los controles, teclas de difusión, iniciar prueba, ¿vale? Aquí volvemos a probar todos los mandos, que ya sería el Lenovo oficial, que es personalizar los efectos de la luz de los joystick de la Lenovo. ¿Ve? En este caso le selecciona efecto 2, cambia, efecto 3, cambia el color, aquí ajustan el brillo, aquí ajustan la velocidad, si quieren color dinámico, si quieren arcoiris, si quiere parpadeo, si quiere sólido, y aquí van ajustando el color, según lo que quieran. Color dinámico, ¿ven cómo van cambiando los colores? Listo, entonces ahora nos salimos de aquí, el espacio que les queda. Esto es lo que les queda después de no haber instalado absolutamente nada. 474 gigas es lo que le queda de útil después de solamente haber instalado el Lenovo Legion Go. Sin haber instalado nada. Y las actualizaciones. Vale, para salirnos le damos aquí. Aquí tenemos el menú de configuración para las cosas que queramos de rendimiento. Por ejemplo, para ponerlo en personalizado o en rendimiento. Ahora nos vamos al navegador otra vez. Ponemos AMD Drivers Lenovo Legion Go. Nos va a saltar la primera página, que sería en este caso la de Lenovo. Ok. Y simplemente nos vamos aquí donde pone descargar. En este caso me sale en francés porque estoy aquí en Francia. Va a salir un pequeño mensaje aquí arriba, en el cual vamos a esperar a que se descargue. Ya depende de su conexión. Tocamos para que se abra. Le damos que sí. Vale, ahora nos pide el idioma. En este caso sería inglés. Ok, le damos OK. Aceptar, instalar, instalar. Y se instalará. Porque en este caso todavía no tenemos, como ven, no tenemos el panel de AMD. No tenemos absolutamente nada de AMD. Se va a instalar y esperamos. Una vez se haya reiniciado, lo que vamos a hacer es, en este caso voy a activar el ratón directamente. Y lo que vamos a hacer es quitar todos estos iconos molestos de aquí, que seguramente no usarán, que son estos de aquí. Si los tienen activados los pueden desactivar directamente, ¿vale?
que son los del chat y todo esto. Lo siguiente será quitar directamente todo esto que instala Windows, que en este caso sería, por ejemplo, Dropbox Promoción. Si lo van a utilizar, pues no lo quitan. Si no, lo quitan directamente. Esto de no sé qué, quitar de la lista. El Microsoft Team, quitar de la lista. El Firefox, quitar de la lista. El Family, desinstalar, quitar de la lista, y así les queda un poco más limpio. Aparte de eso, de aquí mismo pueden entrar y ver qué quieren. Por ejemplo, Centro de Opiniones también lo desinstalo. Cortana lo desinstalo. Dropbox Promoción lo voy a dejar por ahora. El tiempo también lo desinstalo porque esto es para jugar, no para ver el tiempo. Vamos para abajo. Journal también lo desinstalo. Maps también lo desinstalo. Microsoft, adiós, no me interesa pagarte más Microsoft. Microsoft To Do también lo desinstalo. El Chrome no se puede, el EdGet no se puede desinstalar. Noticias no me interesan aquí porque es una máquina para jugar, así que chao. OneNote también se va. Bueno, ya ustedes van eligiendo lo que quieran. Portal de realidad mixta, audio SFR, este juego, jaja. ¿Ya quién lo juega en este? ¿Quién juega en serio este todavía, el solitario? ¿Quién lo juega todavía? El Word, bueno, vamos a dejarlo por si acaso. No, vamos a quitarlo directamente. No me deja. No está. Solamente espera. Aquí está. Microsoft OneNote. Que va a instalar. Conexión remota del escritorio. Desinstalar también. Todas estas aplicaciones no sirven. No, por ahora no lo vamos a reiniciar. Hunt también. Bueno, no me deja desinstalarlo. El Clinka para editar también lo desinstalo. No me interesa aquí. Microsoft no me interesa. El Edge no se puede borrar. Notas rápidas no me interesa. Microsoft Word de Power, ese no estoy seguro si dejarlo o no. El PowerMate también se va. Automate y aplicaciones para Windows. Esto ya depende si ustedes quieren instalar o no aplicaciones de Android para Windows. Yo por el momento no. Así que lo desinstalo. Ok, ahora nos vamos aquí a configuración de aplicaciones de inicio. Y aquí vamos a ir quitando para que no nos robe memoria, que en este caso sería Microsoft Edge. Adiós. Microsoft OneDrive, adiós, porque esto es, hemos dicho, una consola, no necesitamos eso. El radio, puede que sí, porque nos interesa lo que hace. La notificación y los Windows, y el Xbox App Service o Windows Security Notification. Eso sí, en el caso que ustedes quieran dejar alguna más o quitarla, las quitan. Yo dejo solamente estas para que no me roben memoria. Otra cosa que debemos hacer es simplemente irnos aquí al inicio, darle aquí y buscamos activar o desactivar las características de Windows. Nos vamos aquí y bajamos hasta donde dice plataforma de máquina virtual. Deseleccionamos y le damos a aceptar. Hará una pequeña carga. Cuando ya termine les va a pedir reiniciar, pero por ahora no lo vamos a hacer. Así que le damos a no reiniciar y nos volvemos a ir aquí y buscamos, en este caso, aislamiento del núcleo. Esto lo que nos va a permitir es tener más memoria, aunque esto funciona para que no tenga, para aislar el sistema directamente, como dice la palabra y demás. Esto nos va a servir para obtener más rendimiento a la hora de jugar, pero tener cuidado porque esto ayuda a proteger nuestro sistema de malware, ¿vale? Yo lo desinstalo porque voy a utilizarlo solo para jugar, y si van a hacer cosas de nuestro amigo Jasparro el pirata, pues ya saben. En este caso, reiniciar. No lo vamos a reiniciar por ahora. Lo que vamos a hacer es irnos a inicio otra vez, todas las aplicaciones, y buscamos AMD Software. Como ven, se ha iniciado AMD. Vamos a ir a la configuración rápida de AMD. En este caso, esta es la opción más recomendada para sacar el máximo. Y esta evidentemente es para ahorrar. En este caso voy a activar esta, que te dice que va a escalar la pantalla para que pueda funcionar más y obtener mejores FPS. Sí, primero inicia el juego, luego bájale la resolución a 1200, 800p para poder que esta función se active, porque si no, no se va a activar. Y volver aquí para que te diga que está activado correctamente. Le damos a entendido, comenzar juego, y aquí estaríamos. Esta es la versión que tengo ahora mismo instalado, que es la que descargamos antes. Se lanzó en el mes de septiembre. Y como ven, aquí tendríamos todos los apartados, la configuración que queramos hacer para como si fuera una tarjeta gráfica normal de AMD. En el próximo video les mostraré qué configuración le pongo yo, pero lo que me interesa mostrarles aquí es el sistema.
Como ven, ahora mismo tiene asignado 3 GB de VRAM, que quiero que se queden con eso. Y ahora nos vamos aquí y lo que vamos a hacer es apagar nuestro equipo. Una vez esté apagado, lo que vamos a hacer es pulsar la tecla de volumen arriba y encender. Nos iniciará aquí. Directamente lo que tenemos que hacer es con el táctil irnos a BIOS Setting. Como pueden ver, aquí nos ha iniciado la BIOS y nos deja cambiar pequeñas cosas y demás. Le damos a More Setting con el ratón en este caso, que si no saben encender los mandos, ¿vale? Porque este estaba desconectado, es simplemente sosteniendo este botón, lo sostienen durante unos segundos y verán que se enciende la luz del joystick. Como pueden ver, y ya se empareja automáticamente con la Lenovo. Le damos a More Setting, nos vamos a configuración, bajamos y como ven aquí pone 3 GB, 4 GB, 8 GB. Ahora mismo hay una versión beta en la que deja poner 6 GB, pero todavía no está disponible. En este caso vamos a ponerle 4 GB y dejamos el resto como está. Ustedes pueden tocar, investigar qué es lo que más les conviene de ahí. Y luego le damos a donde dice Etsy Setup and Save Your Change. Y listo, se nos reiniciará y estaremos otra vez aquí. Para confirmar de que todo ha ido bien, nos vamos a AMD Software. Se inicia y como ven, aquí ya aparece 4 GB de VRAM, que de momento hasta que salga la versión definitiva que se pueda poner 6 GB, de momento esta es la mejor configuración. Luego les hablaré un poco más de cómo configurar sus juegos para sacar el más provecho. En este caso yo pongo siempre el HyperX, pero les diré qué tienen que tocar aquí abajo en el siguiente vídeo, así que suscríbanse para que puedan enterarse de cuando lo subo. Y como último dato, hay mucha gente que se queja de los altavoces. Yo la verdad no he tenido problema, pero como último dato lo que podemos hacer es instalar 2 aplicaciones bien. Sea esta, que es gratuita, FX Sound. Nos vamos aquí y le damos a descargar. Y si no, nos vamos a la tienda de Microsoft. Damos aquí, que de hecho ellos mismos te lo ofrecen en las opciones, que sería Dolby Atmos o Dolby Access. La instalarían, lo que pasa es que esta aplicación es de pago, la pagas una vez y ya está, pero ya es como prefieran. Esta es gratuita. Vamos a abrirla, le damos que sí, se instalará y aquí ya directamente les da la opción de seleccionar los altavoces de la Lenovo o si tienen auriculares o si tienen un monitor. Y aquí ya ustedes miran lo que quieren, que si van a ver una película, televisión, si son voces para que le haga la transcripción, las voces directamente, música, si quieren que el audio se ponga más fuerte o si van a jugar. En este caso, como ven, ahí están. Aquí lo pueden encender o apagar. En este caso está encendido. Lo podemos poner en grande, pequeño. Y si lo cerramos, normalmente debería quedarse en la barra. Si lo cerramos, normalmente quedaría aquí en la barra de herramientas en segundo plano, como pueden ver. Vamos a hacer un pequeño test. Vamos a irnos a YouTube. Así suenan. Así suenan cuando se activa la aplicación. Y así cuando se desactiva la aplicación. Así cuando se activa.
Se nota, ¿eh? Desactiva, activa, desactiva, activa, desactiva. Vamos a poner el perfil música. Y así cuando se desactiva, escucha. Se escucha como tapado. Ah, hay diferencia, hay diferencia. Bueno, por ahora eso es todo. Ya solamente queda instalar, lo pueden hacer directamente aquí, aunque pueden ir a las páginas. Sería instalar sus páginas o aplicaciones preferidas de juegos, que sería la Epic Game, la Rockstar para el GTA, el GOT, todo esto. Por ejemplo, la Steam, que es la que tengo. Esta sí se descarga directamente de aquí. Como pueden ver, tala y listo, queda funcionando Steam. En el siguiente vídeo les mostraré cómo perfeccionar, porque dicen que supuestamente tiene los joysticks punto muerto. Pues les tengo un truco de cómo perfeccionarlo para solucionar totalmente eso y que puedan jugar al Call of Duty o a cualquier juego y que les funcione desde el minuto 0. Y esto se configura en el próximo vídeo. Que no, que seguimos. Nos vamos a Steam, le damos a parámetros. En parámetros nos vamos a mando y ahí le vamos a dar a calibración en abrir. Aquí nos dará la opción de cambiar los joysticks de la zona muerta y demás para poderlo ajustar. Con el triángulo van a poder ver qué tanto les queda y ya es a gusto de cada uno. O cómo se activaría el giroscopio en la Lenovo. Nos iríamos al botón de Lenovo Legion. Nos vamos aquí a menú, ajustes, mando, perfil de distribución de botones y aquí donde pone comportamiento del giroscopio. Lo activamos para que funcione o bien con esta palanca o bien con esta otra. En este caso con la izquierda. Bueno, no, con la derecha, cuando estamos apuntando. Y como ven, en teoría ya debería estar habilitado. Vamos a irnos a Call of Duty. Vamos a entrar a una partida para probarlo. Solamente con poner el dedo encima de este joystick debería funcionar. Como ven, va un poco raro, ¿eh? No sé, no me acostumbro. Tampoco es que juegue mucho con eso, pero como que le falta más sensibilidad, ¿no? Pero se mueve. A ver, funcionar funciona. A la izquierda derecha es como más complicado, pero creo que hay que tocarle aquí. Pero ya saben dónde. No sé quién jugaría así, pero para mí es bastante incómodo. Pero una cosa más resuelta. Vamos por la siguiente. Porque la verdad que es bastante raro jugar así. De funcionar, funciona el giroscopio. Ahora, que sea cómodo jugar así, no lo sé. Sobre todo solo funciona como más de arriba abajo, porque de izquierda a derecha es como más... ¿Dispara solo? Ya saben. En ajustes, mando y comportamiento del sensor. Sí. A ver, funcionar, funciona. Pero no me siento cómodo. Pasemos a otra cosa. Bueno, gente, vamos a potenciar esta máquina para que saque todo el potencial y también para arreglar los posibles fallos que salgan, como me estaba saliendo a mí con este Rockstar y con el juego nuevo de Avatar y demás, y el FIFA, que es actualizando a un driver más actual. Incluso en el Call of Duty te lo pone cuando estás iniciando, que tienes ya un driver más actualizado del que viene por defecto en la Steam, en la Lenovo. Estoy acordando de esta de acá. Perdónenme, pero bueno, sigamos. Como ven, aquí yo tengo el driver que es el que todos tenemos ahora mismo, que fue lanzado en septiembre, que es el 23 9.2.
el Call of Duty te pide que actualices. Y claro, como todavía no han sacado ningún driver los de Lenovo, que ya podrían ponerse un poco las pilas, entonces lo que vamos a ir es a AMD Support, si eso les dejaré en el comentario fijado, o en mi canal de Telegram, ¿vale? Donde tengo todo para que lo solucionen, y intentaré poner fotos paso a paso para que sea mucho más fácil y tengan todo ahí por si les da algún error, sepan dónde han fallado. Nos iremos a procesadores con gráfica, nos vamos aquí a AMD procesador y nos vamos a AMD Ryzen 7 procesador con gráfica Radeon. Aquí lo que hacemos es ponerlo un poco más pequeño para que se vea, y seleccionamos, muy importante, la 7840U. Vamos a la 7840U, que es la que procede con nuestra gráfica. Le daremos a enviar. Eligen si tienen Windows 10 o Windows 11. En este caso tenemos Windows 11 y le vamos a dar a descargar. A este que pone revisión version, no autodetect. Descargar. Se les va a descargar. Ok, se ha descargado. Lo que vamos a hacer es abrir la carpeta y nos vamos a ir también a configuraciones, aplicaciones instaladas, y vamos a borrar en este caso AMD Software. Desinstalar, desinstalar. Listo. Como ven, se ha borrado. Nos vamos al equipo C, archivos de programas, y borramos esta carpeta de AMD. Queda vacía totalmente. Entonces nos vamos a las descargas, abrimos el driver que hemos descargado, le damos que sí, va a empezar a intentar instalarlo, va a dar un error, no se preocupen, es totalmente normal. Como pueden ver, se está instalando. Se les apagará la pantalla y le volverá a encender. Esto es totalmente normal, dejarlo tranquilo que le haga su proceso, y cuando ya termine les va a dar un error, así que tranquilos. Como pueden ver, ha dado un error. Lo que tenemos que hacer es darle a cerrar. Nos vamos aquí donde pone administrador de dispositivos. Como pueden ver, le vamos a dar actualizar controlador. Aquí donde está. Le damos a siguiente, seleccionar del equipo, le damos usar de disco, examinar, y nos vamos a equipo, disco C, AMD installer, packaging, driver, display, WT64inf. Seleccionamos el de abajo y le damos a abrir. Le damos a aceptar. Como ven, nos deja seleccionar varios gráficos. En este caso bajamos hasta encontrar, como pueden ver, aquí está AMD Radeon 780M Graphic. Importante que seleccionen ese, ¿vale? No vayan a seleccionar otro, sino este. Le damos a siguiente, nos da un error, así que tengan cuidado. O sea, un error no, una advertencia de que si no seleccionan el correcto pueden tener problemas. Ya esto es, cada uno es responsable de lo que hace. Yo les muestro y ustedes verán si sí o si no. En este caso, como ven, confirmo que seleccionar el 780M Graphic, le doy que sí. Va a instalarlo, esperamos un ratito. Se les apagará, sonará, hará un clic y todo eso. Como ven, es totalmente normal y dirá que se instaló correctamente. Cerrar, y luego nos saldrá que lo reiniciemos para poder que funcione. En este caso todavía no lo vamos a reiniciar, le damos que no. Como ven, ya aparece AMD Radeon 7080M Graphic. Cerramos aquí, nos vamos aquí y equipo, AMD otra vez, AMD Software, Package, Driver, Display, WT6, y buscamos donde sale B398182. Abrimos, bajamos hasta encontrar un icono como este, pero que empieza por C, que es este, CC2-install, que este es el software de AMD para poder controlar todo. Le damos a abrir, le damos que sí, se va a instalar, y como ven, se ha instalado. Entonces le damos a close
Cerramos aquí. Una vez haya terminado, lo que tenemos que hacer solamente es irnos a momento que se estaba instalando el FIFA, irnos a el botón de reiniciar, reiniciamos y volvemos en 3, 2, 1. Ya, estamos aquí. Como ven, nos ha salido estos dos iconos de aquí. Al instalarlo, AMD Setting y AMD Game Performance Monitor. Vamos a abrir AMD Setting. Nos va a abrir la interfaz como cuando la abrimos con una tarjeta de AMD. Configurar. Aquí tenemos Hyper RX, calidad, HyperX RX Eco, que esta es la más importante porque nos hará jugar a mejor calidad, pero ahorrando batería. ¿Vale? En este caso es para que decían ahorrar energía y ampliar el tiempo de juego. La configuración se optimiza para reducir el uso de energía, el calor y el ruido. Comenzar. Como ven, aquí ya puedo seleccionar todos los perfiles. En este caso elegí el Hyper RX Eco, que no lo tenemos en el driver que está ahora mismo disponible oficialmente por Lenovo. En este caso, ya como ven, tenemos la 23.12.1 y está actualizado al máximo. Lo que quiero probar es si funcionan como ven, aquí está todo, si funcionan las estadísticas. Vamos a vernos aquí, rendimiento, superponer. Vamos a ponerlo abajo, no, abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Ahí me gusta más. Listo. La mayoría de ellas no está en la otra versión. Y simplemente vamos a probarlo en el Call of Duty. Y con esto daríamos por concluido. Y estaría al 100% su máquina de momento. Como ven, esto es porque se rentea el Call of Duty a la fuerza. Vamos a esperar. Como ven, me ha detectado que tengo un nuevo hardware y demás. Yo le voy a dar que no, porque voy a probar con las mismas opciones que tenía antes. Como pueden ver, va a más de 60 FPS. Ahora mismo, bueno, en realidad va entre los 70 y pico y 60. ¿Por qué? Porque al final decidí subirle y atreverme a sacarle el máximo, que en este caso le he puesto a que renderice a 900p con el Fidelity FX y el resto normal. Le he bajado a 1200p para que se vea y se sienta súper fluido, que no vaya ningún corte, que además yo desde aquí veo hasta el fondo. En cambio, si le toco otras opciones se van a ver mucho peor. Pero como pueden ver, va súper fluido, no hay tirones, tenemos más de 60 FPS constantes, que en realidad diría 70 FPS constantes, una calidad impresionante para ver a los enemigos desde lejos. Como pueden ver, perfectamente puedo verlo si está ahí arriba, si está ahí abajo. Incluso voy a cambiarlo a la de la de Nvidia, a ver qué tal lo vemos. En Nvidia normalmente suele verse mejor, calidad lo tenemos puesto, suele verse aún mejor. Mire, ya en las hierbas ha cambiado, se ve casi el árbol entero y seguimos estando en los 70 y pico FPS constantes. Pienso que es un cambio brutal. Lo que sí no sé, tal vez porque no le di lo de cambiar el hardware que te dice al principio Call of Duty cuando detectas que has cambiado algo, y se me ha quedado la barra esta al revés cuando entro en el juego. Pero cuando salgo se pone normal. Pero ya desde ya me dice cuántos FPS estoy utilizando, cuántos FPS tengo. No sé si lo ven. En cambio antes salía en cero, estaba bugueada. Ahora ya lo reconoce. Como ven, estoy usando 30 vatios. Estamos a 70 y pico de FPS. Y una calidad que ya desearía envidiar esta de aquí. Te has desbancado, lo siento, Stinde. Lo siento. Ahora yo seguiré jugando y probándolo más. Si tienen alguna duda, si necesitan ayuda, dejadme en los comentarios y les pasaré el enlace para ir al Telegram. En el Telegram ahí les responderé y haré una guía con fotos de paso a paso de cómo deben hacerlo. Ustedes me dirán, como pueden ver, estamos a 60 y pico, a 70 y pico constantes prácticamente. No hay un tirón. Puedo ver hasta el edificio allá al fondo perfectamente con esta calidad. Incluso podría tocarle más para que se viese más, pero
No sé. Déjenme en los comentarios y le haré un video más detallado para el Call of Duty. O el juego que quieran. Y esa baja de gratis se las dejo, señores. Y señoritas. De gratis le dejo eso para que vean de que se juega perfectamente. Es que mira qué calidad. Casi siento que estoy jugando en mi PC. Normal. Aquí de chill. Salgo y me echo unas... Míralo, desde aquí lo estoy viendo. Para arreglarle lo de las zonas muertas, les enseñaré en el siguiente video, así que suscríbanse para que puedan verlo. Y de gratis. Nos vemos, gente. Suscríbanse y dale like, que sé que les ha servido, sé que les ha sido útil y si no, intentaré mejorar. Pero para eso tienen que seguirme, gente.